Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a esta nueva transmisión del curso de inducción 2020-2021 de Educación Media Superior del Estado de Hidalgo. Hoy me acompaña Juan Gabriel Bernal López y una servidora, Ariadna Yenisei Hernández Ramírez, quienes juntos estaremos abordando el tema de la noticia, un tema realmente de suma importancia. Nuestro objetivo el día de hoy es conocer todo lo relacionado con la noticia, qué es, cuáles son los elementos que la integran, sus características y también por qué es tan importante para todos nosotros. Sí, establecer también que la noticia tiene un alcance inmenso cuando nosotros hacemos uso de una redacción correcta. Por eso aquí mostraremos todo lo que el compañero acaba de decir, elementos, características, para qué sirve y qué alcance tiene. La podemos encontrar de manera local, regional, nacional e internacional. Así es que si ya entendiste todo esto, vamos a dar inicio. Te invito a que corras por un bolígrafo y que tengas a la mano también tu manual del alumno, porque comenzamos. Actualmente vivimos en la era de la comunicación, inmersos en los medios masivos como la radio, la televisión, los diarios y desde luego la internet y las redes sociales. Podemos encontrar infinidad de noticias todos los días, ya sean locales, estatales, nacionales o internacionales. ¿Sabes qué es una noticia y cuáles son sus elementos y características? ¿En estos días has leído, visto o escuchado noticias que hayan sido de tu interés? ¿Todas las noticias que aparecen en los diferentes medios, internet y redes sociales son ciertas? Te invito a que veamos el siguiente video. En este momento, una persona con un celular tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo hace 30 años. Ni hablar de los reyes o sabios del pasado. Tener tanta información a la mano parece un buen motivo para celebrar, pero hay un problema que viene con esta revolución digital. Buena parte de los contenidos que se comparten en Internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo y en realidad no lo son. Esto va desde los portales que publican historias inventadas como una forma de sátira, pasando por malentendidos, hasta personas que deliberadamente fabrican mentiras para alterar y dirigir la opinión pública. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Pues no hay una única respuesta, pero sí hay un par de prácticas que nos pueden ayudar. Lo primero es aprender a leer el contexto. Todos sabemos distinguir entre un borracho que se pone a gritar en la calle y un profesor que está presentando su opinión. No solo estamos concentrados en las palabras que escuchamos, también le estamos poniendo atención a todo lo que hay alrededor. Igual que con las cosas impresas. No es lo mismo un montón de hojas cosidas con un gancho que una revista que se esfuerza por investigar y producir contenidos serios. Pues bueno, Internet no es la excepción. El contexto de cada sitio web le añade todo un mundo de información a lo que uno está leyendo. El diseño gráfico, la URL, la lista de otros textos que están en ese mismo sitio, el modo en que aparecen los resultados de Google, la ortografía, a lo bien, la ortografía, las referencias, los vínculos y muchas cosas más. Cada uno de estos detalles nos da pistas sobre la calidad del sitio en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información. La letra roja ya es una mala señal. La mayúscula sostenida lo empeora. Signos de exclamación sin apertura, sospechoso. Y el mensaje con tono conspirativo es un anzuelo muy común de visitantes en Internet. Nada de esto asegura que el artículo sea completamente falso, pero sí es la clase de cosas que deberían prender una alarma. En términos generales, el punto es que cuando todas estas señales se suman, es mucho más fácil descartar información como ofertas falsas, negocios fraudulentos o manipulación política. Ahora, el siguiente punto, nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que uno salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto grado de responsabilidad. Un dato no es cierto solo porque esté pegado a una foto, una noticia no es verdad solo porque esté publicada en un sitio web, y no hace falta ir a la Biblioteca de Alejandría para estar seguro de que algo que encontramos es verdad o mentira. Basta con poner un poco más de atención.
Basta con pensar antes de compartir. El problema no es que haya mentiras en Internet, mentiras hay en todas partes. El problema es que tenemos que aprender a distinguir, para el caso de las fotos, los artículos, sitios web y demás, al borracho que grita en la calle de las personas que sí merecen nuestra confianza. Como has visto, no todas las noticias son ciertas y debemos tener cuidado, sobre todo en Internet y en las redes sociales, donde casi cualquier persona puede publicar. Y también es cierto y muy importante que debemos estar bien informados, como veremos más adelante. Pero veamos primero lo que es una noticia. ¿Sabes qué es una noticia periodística? ¿Es un texto informativo? ¿O es una fábula? ¿Es una narración sencilla? ¿O es una historia? ¿Es un hecho novedoso o es una leyenda? ¿O es un evento? La noticia. Una noticia es un relato de un texto informativo que muestra con sus propias reglas de construcción un hecho novedoso o no muy común dentro de una comunidad o en determinado ámbito. Ok, chicos, vamos a puntualizar que una noticia puede ser oral o escrita. Todo esto va a depender del medio de comunicación por el cual se vaya a transmitir. Este puede ser la radio, la prensa, la televisión o también un medio como es el Internet, entre otros. La noticia es la narración de los acontecimientos novedosos que interesan al mayor público de lectores, con o sin conexión a dichos hechos. La noticia siempre parte de acontecimientos sorprendentes, estremecedores, paradójicos o trascendentales y sobre todo recientes. Es necesario que para realizar una noticia respondamos a 6 interrogantes y estas son las siguientes. ¿Qué? Es el hecho en sí. ¿Qué es lo que sucedió? ¿De qué se trata? ¿Quién? Refiere a todos los que participan en el acontecimiento, protagonistas y antagonistas. ¿Cómo? Descripción de las circunstancias, la manera en que acontecieron los hechos. ¿Cuándo? Refiere a la acción de un tiempo concreto. ¿Cuándo fue que sucedió? ¿Cuándo dio inicio y cuánto duró? ¿Dónde? Refiere al lugar o espacio en el cual se está desarrollando ese acontecimiento. ¿Y por qué? Presenta las razones que han originado los hechos que describen sus antecedentes. Como bien se ha señalado, la noticia tiene el propósito comunicativo de informar y ha tenido una gran importancia desde hace mucho tiempo. Gracias a la noticia es que nos enteramos de hechos relevantes que suceden a nuestro alrededor y que de una u otra manera nos benefician o afectan. Otro aspecto importante de las noticias es que nos pueden ayudar a tomar decisiones que repercutirán en nuestra vida personal, social, laboral o escolar. Ante las situaciones que vivimos en nuestro mundo actual, es muy importante estar bien informado y para ello las noticias son una excelente herramienta. Pero no debemos olvidar, como ya vimos, que hay noticias falsas y por ello es importante tomar las noticias de fuentes confiables, de medios serios y reconocidos. Ciertamente, no todas las noticias tienen el mismo nivel de importancia y a veces puede ser abrumadora la cantidad de información y noticias que fluyen en un solo día. Hay quien prefiere no leer, escuchar o ver noticias, pero en este caso se queda en la ignorancia de lo que sucede a su alrededor y podría tomar alguna mala decisión, perderse la oportunidad de algún beneficio o no enterarse, por ejemplo, de cómo le fue a su deportista o equipo favorito. La noticia permite mantenernos informados de sucesos que afectan la vida de la sociedad. Informa sobre novedades que pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Además, genera información confiable para la toma de decisiones, principalmente cuando se basa en expectativas futuras como la inversión. Una noticia
también genera conocimiento al señalar puntos que pueden ser desconocidos, ya que si la noticia no lo explica, es recomendable que se investigue por su propia cuenta. Veamos a continuación cuáles son los elementos que integran una noticia. Es importante mencionar que los elementos de la noticia juegan un papel muy importante en su redacción, ya que estos nos van a dar la pauta para que nuestra redacción sea veraz y sea de acontecimientos oportunos. Por ejemplo, el título. Se trata de resumir la información en un número limitado de palabras. El título debe despertar completamente el interés del público, tomando en cuenta dos elementos claves de la noticia, como lo son la precisión y la concisión. El lead o entrada es el primer párrafo de la noticia en el cual se debe dar respuesta a las preguntas que alimentaron de información clara nuestra investigación. En este apartado debe confirmar el interés que despertamos en el lector con el encabezado o título. El cuerpo. Se desarrolla a profundidad lo descrito en el lead. En esta parte de la noticia se debe ir desglosando poco a poco los datos de cada una de las preguntas, siguiendo la estructura de la pirámide invertida, es decir, en un orden de mayor a menor importancia. Cierre o remate. Presenta contundentemente la conclusión del hecho. Cualquiera de nosotros puede escribir una noticia, pero para hacerlo bien, además de contener los elementos que acabamos de ver, debe cumplir con las siguientes características. Veracidad. Los hechos tienen que ser reales junto con un respaldo y o fuentes para poder verificar si es real. Claridad. Los hechos deben ser los más coherentes y autorizados por el entrevistado. Brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Generalidad. La noticia debe ser de interés social y no particular. Actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. Novedad. Los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o raros. Interés humano. La noticia debe ser capaz de producir una respuesta afectiva o emocional en los receptores. Proximidad. Los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. Servicio. Una noticia puede percibirse como tal en función del servicio que preste y que ayude a tomar decisiones. ¿Estás listo para escribir una noticia? Bienvenidos nuevamente a su programa Cocina de Autor. En su sección ¿Qué dijo? Nuestro tema de hoy es tipos de fuentes de información noticiosa. En esta ocasión, nuestros concursantes son notable periodista, editora, profesora y activista mexicana por los derechos de las mujeres durante la Revolución, directora del periódico Vesper, publicado de 1901 a 1911, Juana Belén Gutiérrez. Premio Nobel de Literatura, escritor y periodista colombiano, uno de los máximos exponentes del realismo mágico. Su trabajo periodístico es referencia obligada en la enseñanza de este oficio. Gabriel García Márquez. ¡Comencemos! ¿Qué debemos hacer para elegir una fuente de información noticiosa al investigar sobre un tema? A. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. B. Tomar la primera información que se presente. C. Elegir los datos que llamen nuestra atención. Aplicar criterios de selección para hallar fuentes confiables. ¡Bien contestado! El primer punto del juego lo gana usted. Siguiente pregunta. La información sobre un mismo tema varía de acuerdo con A. Su disponibilidad. B. Su extensión. C. Su procedencia. Su procedencia. Esa respuesta es
cuando buscamos información, ¿a qué se debe que un mismo evento se presente en diversas formas? Se debe a que un mismo hecho puede tener distintas lecturas, de acuerdo con el punto de vista con que se aborde. ¡Así es! ¡Ay! Veamos a continuación fragmentos de notas de diversas fuentes sobre una misma noticia, referente a la caza de elefantes. Ustedes tendrán que determinar el tipo de fuente en cada caso. En un hecho que ha desatado repudio mundial, la administración del presidente Trump ha autorizado la importación de marfil y trofeos de caza provenientes de elefantes cazados en África. Sabemos que los elefantes están en peligro de extinción porque cada vez hay menos. Dicen que matan unos 100 al día. Se trata de un noticiero televisivo. Sin lugar a duda, la respuesta es correcta. Fácil. Lo supe porque en ellos, además de informar, se suele persuadir o conmover al espectador. Además, los datos se presentan de manera resumida y general y no se citan las fuentes para lograr mayor velocidad en la transmisión de la información. Veamos ahora otro fragmento. ¿De qué tipo de nota se trata y por qué? Tienen 10 segundos. Es una nota de un sitio no especializado, con información miscelánea. Los argumentos son vagos y no presentan datos ni referencias precisas, pues no se ha hecho una investigación a fondo sobre el tema. Bien, bien por esa respuesta. Ahora observen detenidamente este texto y díganme qué tipo de nota es y por qué. Se trata de una nota periodística especializada. Presenta información precisa sobre el estado actual del tema, la cual está sustentada en el informe de una institución confiable. ¡Bien contestado! Ha sido un empate. Han ganado un viaje a Macondo. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y bien, es trascendental vincular todo lo visto aquí durante la clase de manera teórica y llevarlo a la práctica, ya que tienes todos los conocimientos para poder lograrlo. ¿Sabes la importancia de la noticia? También conoces cuáles son sus elementos y sus características. Así es que te invito a ver esta diapositiva para que podamos realizar juntos la actividad de subrayar y mencionar cuáles son las partes de una noticia, como son el título o encabezado, el lead o entrada. También podemos encontrar el cuerpo y por último el cierre o remate. La legendaria frase con la que el exjugador de baloncesto estadounidense Kobe Bryant puso fin a su carrera en 2016, justo antes de dejar su micrófono en el suelo, volvió a ser tendencia este domingo en redes sociales. Junto a ella, las etiquetas #RipMamba y #RipKobe se hicieron eco de una inesperada noticia que conmocionó mucho más allá del mundo del deporte: la muerte de la leyenda de la NBA a los 41 años en un accidente de helicóptero en Calabasas, Estados Unidos. Junto a él viajaban su hija Gianna, de 13 años, y otras 7 personas. Las autoridades forenses del condado de Los Ángeles informaron el lunes que recuperaron 3 cuerpos y que estos fueron transportados a un centro forense para examinar e identificarlos.
Se investigan las causas del accidente, pero reportes meteorológicos destacaron la niebla y la visibilidad existente en la zona en el momento del siniestro. Un conjunto de audios entre los controladores aéreos y el piloto, analizados por la prensa local, mostraron que este recibió una autorización especial para volar en un clima de niebla y condiciones no óptimas. Poco antes de las 10 de la mañana, hora local, el helicóptero se estrelló en una zona montañosa de las Vírgenes Road en Calabazas, una ciudad al noroeste de Los Ángeles en el estado de California, en la que vive un buen número de famosos y estrellas del deporte. Bomberos de Los Ángeles y agentes de policía se desplazaron en el área para extinguir las llamas en las que quedó envuelto el helicóptero e iniciar las tareas de rescate de posibles sobrevivientes. La complicada localización supone una pesadilla logística, dijo el alguacil Villanueva en la noche del domingo, quien también alertó sobre las molestias causadas en la investigación por las numerosas personas que se habían adentrado hasta la zona del accidente. El sheriff afirmó que podrían necesitarse hasta 2 días para finalizar el proceso de recuperación de las víctimas y semanas para concluir la investigación que esclarezca los motivos por los que el helicóptero se estrelló. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que, aunque los vientos eran suaves en la zona, la visibilidad era baja por la presencia de niebla. Espero que ahora ya tengas bien claro cuáles son las partes y características de una noticia. Y estoy seguro de que con algo de esfuerzo y práctica puedes llegar a redactar noticias muy bien. Te invito ahora a reflexionar y analizar lo aprendido hasta ahora, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante la noticia para mí y para la sociedad en la que vivo? ¿Qué ventajas puede traerme el hecho de leer, ver o escuchar noticias? ¿Para qué podría servirme saber redactar correctamente noticias y dónde podría aplicar esto? Brindar a la sociedad noticias veraces, relevantes, claras y oportunas, sin duda alguna es un gran servicio para la sociedad, pero esto requiere de seriedad y responsabilidad, entre otras cosas. La noticia nos permite estar informados y esto puede ser la diferencia entre tomar una buena decisión o no. Ahora puedes no solo estar bien informado, sino ayudar a otros a estarlo. Bueno, y hemos llegado a la parte final de esta sesión. Esperamos que te haya quedado completamente claro qué es la noticia, cuál es su importancia, cuál es su utilidad, los elementos y también las características que la componen. Ignorar totalmente las noticias es en cierta forma ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. Y esto podría perjudicarnos en nuestra toma de decisiones y en nuestra calidad de vida. Es importante que no te pierdas en un mar de información. Debes de tener completamente claro cuáles son esas características que debes de emplear y en sí buscar fuentes netamente fidedignas que ayuden a realzar la información que vas a manejar dentro de la redacción de tu noticia. Sin duda alguna, la noticia ha jugado un papel muy importante a lo largo de la historia de la humanidad. Pero hemos de decirte algo, ahora no solo puedes consumirlas, sino también generarlas. Y bueno, sin más preámbulos, nos despedimos. Desde la Huasteca, Tlaxcamati Miyagi. Y desde el Valle del Mezquital, Hamadi. Hasta Adiós. pronto.